Hoy tengo un invitado muy especial. Él tenía solo 4 años cuando empezó a dar patadas y sintió que lo suyo eran las artes marciales. Se apuntó desde muy joven a una escuela de Kung Fu y sintió una profunda conexión. Tuvo claro que haría eso toda su vida. Hoy comparto en mi canal una entrevista que fue realizada el pasado mes de abril en Argentina. A través de esta charla, de esta conversación, conocerás a Sifu y su escuela Akanta. En esta charla hablamos obviamente de artes marciales, del significado de la palabra Akanta, de valores, de tierra plana y también de sincronicidades. Sifu tiene claro que lo que es hoy se lo debe a las artes marciales, a la disciplina, a sus maestros y obviamente a todos los amigos que siempre le han apoyado en su camino evolutivo. Dice el Tao que cuando el calzado es cómodo, se olvida uno del pie. Te invito a que te sientas cómodo, a que escuches las reflexiones y la sabiduría del maestro Sifu. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy es sábado, día 6 de abril, y estamos en Santa Fe, en Rafaela. Estamos en el centro del maestro Sifu, un centro llamado Akanta. Sifu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Mucho gusto que estén acá visitándonos. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle a Sifu, ¿qué significa el nombre de Akanta? ¿Por qué le pusiste este nombre a tu centro? Akanta es una expresión que tiene que ver con integrarse desde adentro, porque en la cosmología oriental un ser humano está compuesto por dimensiones, y esas dimensiones muchas veces no son coherentes, no van acorde. Por lo tanto, a veces las emociones y los pensamientos o las intenciones que tenemos sobre nosotros no van en una misma dirección. Akanta es cuando una persona decide trabajar en sí mismo para volverse íntegro. Por eso la palabra en español que más se acerca a Akanta es integrarse, ser íntegro, un ser íntegro. Que lo que pienses o lo que mires acerca de la vida sea coincidente con tus acciones y tu forma de vivir. Eso significa Akanta. Y como este es un espacio que está orientado al crecimiento personal, uno de los momentos más importantes en el camino en el trabajo, en el desarrollo interior, es cuando uno siente que hay coherencia en el interior. Por eso quizás uno de los destinos y una de las metas a alcanzar en el viaje sea ser íntegros por dentro. Antes nos comentabas, porque bueno, la gente no lo sabe, pero venimos de una maravillosa clase con el maestro Sifu de Tai Chi, y entre tus explicaciones nos has comentado que este mudra es precisamente el mudra de la integración, ¿no? El que integra lo femenino con lo masculino. Sí, el mundo dual, lo izquierdo con lo derecho, y entonces se colocan las manos juntas a la altura del corazón. Y ese gesto, automáticamente cuando uno pone las manos de esta manera, tiene que intentar ser uno mismo y pacificarse y serenarse, porque en la tranquilidad la reunión es inevitable, la reunión esa interior es inevitable. Así que muchos practicantes juntan las manos, ya sea para rezar o sea también para practicar, ¿sí?, la integración personal. Y cuando este mudra se eleva a la frente, significa que lo hacemos desde el espíritu. Así que de alguna manera pacificamos el corazón y luego lo procedemos del espíritu. Entonces el público de Occidente puede ver cómo los orientales a veces ponen las manos en un lugar, a veces las ponen las manos en otro. A veces los ejercicios de meditación solamente contemplan esta posición. ¿Sí? Este lugar se llama puente
Sí, también. Y entonces el puente se coloca en el lugar en donde uno quiere trabajar. Bueno, así que eso es el mudra que practicamos. Sifu, ¿en qué momento de tu vida? Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistarte y hoy voy a hacerte preguntas sobre un poquito tu trayectoria. ¿Cómo llegas a las artes marciales chinas? ¿Cuándo te nace esta inquietud por profundizar en este camino? Para mí desde siempre. Cuando tenía 4 años empecé a tirar patadas en casa y de alguna manera cuando pasaban alguna película de artes marciales me quedaba mirando y bueno, no sé en qué momento le pedía a mis padres hacer artes marciales. En ese momento me inscribieron en una academia de karate que estaba cerca de casa, pero me aburrí. Era muy chico y las clases eran muy metódicas, entonces simplemente me aburrí. Pero sentía que me gustaban las artes marciales, solamente que no me sentía ahí en esa escuela, a muy corta edad. Y al poco tiempo cruzo por una escuela de Kung Fu y cuando miro me sentí conectado profundamente y empecé a practicar. Y para cuando habían pasado algunos meses, sentí que iba a hacer eso toda mi vida, sin buscarle la respuesta intelectual. Era una fuerza que venía de adentro mío, que sentía que iba a hacer eso toda mi vida y bueno, sin querer, por ahí fue el camino, por ahí fue la forma. ¿Y cuándo encuentras a tu primer maestro? En esta academia, cuando cruzo, mi maestro todavía vive en la ciudad de Mendoza y tenemos una gran amistad, un gran cariño que hicimos a través de los años. Y estuve ahí durante mucho tiempo aprendiendo cosas de chicos y adolescente, hasta que finalmente conocí a mi segundo maestro en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese instante me despedí de mi primer maestro, ¿sí? Tal como la tradición lo dice, yo sin saber nada de tradición oriental, pero sabía que tenía que hablar con mi primer maestro y agradecerle por el conocimiento, por los años que me había dedicado, y decirle que me iba a estudiar con otro maestro, para que no se enterara por otro lado. Y ese fue mi primer contacto con él. Y después pasé a Fabián, en la ciudad de Buenos Aires, donde estuve también, pasé unos 3-4 años, hasta que finalmente falleció. Sí, y ahí, en ese momento, me quedé buscando artes marciales y un poco pensando que quizás no las practicaba más, porque no encontraba con quién aprender. Y en ese momento aparece una historia en mi vida muy particular en donde este segundo maestro me señala a quien fue mi maestro por mucho tiempo, con quien me formé principalmente, me muestra un video de él y bueno, al no estar yo decido empezar a buscarlo. Ese maestro era chino y vivía en Estados Unidos, lo cual en mi cabeza hacía que las posibilidades sean casi improbables. Yo solo me conformaba con escribir una carta y que me responda, nada más. Y después de varios intentos me respondió finalmente diciéndome que bueno, que si tenía ganas de aprender, que tenía que ir para allá. Así que en ese momento estaba trabajando, renuncié a mi trabajo y me fui a estudiar. Y te fuiste a Estados Unidos a estudiar con el que se convirtió en tu maestro. Exactamente. De hecho, la palabra Sifu significa maestro, ¿es así o no? Significa muchas cosas. En los tiempos modernos, Sifu significa maestro, pero si vas un poco más atrás, significa padre, porque en las artes marciales chinas están organizadas en familias en China, a diferencia de Japón, que son militares. En China también las artes marciales forman parte de la milicia y los ejercicios militares a través de más de 1000 años, pero en los últimos 400 años esas artes entraron en el pueblo llano y entonces se alojaron en familias. Por lo general cada estilo reclama o hace origen en una familia específica. Al entrar en las familias, esos títulos militares se fueron transformando en títulos familiares. Y además, un Sifu básicamente trata a sus estudiantes como una especie de padre, de cuidador, en donde atiende el avance y el progreso, porque cada estudiante que llega a la escuela viene en busca de algo, ¿no? Y quien da clases es responsable de qué le va a transmitir y qué le va a enseñar. Al ser las artes marciales tan integrales,
Entonces a veces te encontrás hablando no solamente de la técnica, te encontrás hablando de la comida, de qué tiene que comer, cuánto tiene que descansar, cómo resolver sus asuntos emocionales, porque el Kung Fu habla de eso. Así que la palabra Sifu también significa padre hace 400 años atrás o 300 años aproximadamente. Y si vas más atrás todavía, la palabra Sifu también significa quien guía a otro. Pero no es genérico, sino que es personal. De tal manera que un Sifu no es un maestro genérico, un Sifu es algo tuyo, personal, propio. Si alguien te enseña algo, ese es tu Sifu. Vale. Así que si de pronto escuchás la palabra Sifu en otra escuela, no significa que sea tu Sifu, es el Sifu de esos estudiantes, es el guía de esos estudiantes. Así que la palabra también tiene muchísima similitud con Guru en India, y es quien muestra el mapa de a dónde querés llegar. Después el camino y el viaje lo haces vos, personal. Durante todos estos años en los que tú has estado profundizando en un camino espiritual, de disciplina, un poco qué es lo que te aportaba a ti como ser humano el hecho de elegir este camino también para equilibrarte a ti mismo y también para compartir con todos tus alumnos. ¿Qué es lo que te ha aportado este camino? En mi caso, lo que soy hoy se lo debo a las artes marciales, a mi maestro y a muchas otras personas que participaron alrededor, que estuvieron siempre en mi vida ahí dando vueltas. Tengo muchos amigos y colegas en artes marciales que de alguna manera siempre sentí el apoyo por continuar, a pesar de que yo había elegido un camino difícil, porque no es simple cuando tu maestro se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Y sin embargo también conté mucho con el apoyo de colegas y amigos. Y entonces prácticamente todo lo que soy se lo debo a las artes marciales, porque cuando comencé artes marciales no lo sabía, pero en realidad mi búsqueda tenía que ver con un sentimiento de que siempre estuvo ahí, siempre fue parte mío, que necesitaba encontrar un maestro en mi vida que me guíe, que me enseñe, que me oriente. No sé por qué, por alguna razón en mi interior sabía que no podía hacerlo solo, o que me iba a llevar mucho tiempo hacerlo solo, así que tenía que buscar a alguien que ya haya vivido cosas para que me las enseñe. Así que me pasé toda la vida buscando un maestro. Finalmente, cuando lo encontré, que me decidí quedar en la escuela Wilnam, recién ahí, cuando me establecí en esa escuela, comenzó todo un proceso de transformación, que comienza, por supuesto, en cuestiones externas. En mi caso, comenzó en las artes marciales. Era muy inseguro y entonces buscaba saber pelear, saber defenderme. Pero eso tiene un corto tiempo, es limitado, así que en un momento las artes marciales, sin uno quererlo, modifican la manera de sentir las cosas y modifican tus pensamientos, porque el cuerpo guarda la información del universo, y cuando vos movés el cuerpo de determinada manera, en China se dice aprender a raspar el hueso. Raspar el hueso es levantar la información de tu cuerpo, toda esa información existente. Por lo tanto, las artes marciales sin querer están raspando tu hueso, y eso hace de que de pronto estés reflexionando sobre temas que nunca antes lo pensaste o lo buscaste. Así que ahí es donde comienza, te va llevando el camino hacia una búsqueda diferente, no solamente en autodefensa. De pronto estás mirando la comida que comes y de pronto te estás observando acerca de por qué reaccionaste en tal circunstancia de esa manera, o por qué la actitud de alguien genera una emoción en vos que no querés, que no te gusta, que es desagradable. Así que de a poco te va llevando a la filosofía. La filosofía china es muy sabia, muy rica, al ser milenaria. Por lo general, lo que nosotros conocemos como filosofía china son vestigios de una cultura que ya casi no existe, y esos vestigios que quedaron engrandecen al ser humano. Por lo tanto, cuando uno lee filosofía china, uno siente que esas expresiones lo cargan a uno de positivismo y de altruismo. Entonces, también la filosofía en sí es una guía para cualquier ser humano. Eso indefectiblemente te va llevando a un cambio total de tus actitudes y tu forma de pensar y ver las cosas. Así que
en ese momento es donde podríamos decir que estamos entrando en las puertas de la espiritualidad, donde te haces la pregunta, bueno, ¿y qué soy? Y ahí es donde comienza un nuevo viaje en las artes marciales. Un nuevo viaje que en tu caso te ha llevado a fundar esta escuela, a Canta. Tienes varias, ¿no? Sí, hay varias filiales en Argentina. El hecho de tener varias escuelas también hace que recibas muchísimos alumnos, ¿no? en tus escuelas. Cuéntanos un poco cuál es el perfil de alumno que a ti te llega y un poco qué es lo que tú observas, ¿no? En este momento que estamos viviendo de tantos cambios, donde cuesta tanto mantener una disciplina, donde la gente tiene siempre tanta prisa, donde a la gente le cuesta tanto, ¿no? El hecho de pararse, observar, respirar. ¿Qué está ocurriendo, ¿no? con la sociedad? Bueno, yo digo muchas veces que tengo un lugar privilegiado, porque al pasar tantos estudiantes por la escuela y al haber transitado también muchos años, me permitió ver las cosas desde un punto de vista casi como si fuera un laboratorio, porque yo le enseño métodos y le enseño cosas y claro, el ser humano trae su carga y su forma de hacerlo y su forma personal de expresarlo, y eso me permite ver sus reacciones. Y por lo tanto, dando clases uno aprende muchísimo, porque cada uno de las personas a quien vos intentás enseñarle esencialmente es un espejo tuyo. No podés no mirarte cuando el otro reacciona de tal manera. Por lo tanto, siempre digo que es de ida y vuelta, que cuando enseñar es de ida y vuelta. Cuando estás en esa posición de privilegio, empezás a entender cierto elemento repetitivo. Y cuando entras en ese elemento que se empieza a repetir, empezás a entender que las generaciones están condicionadas por ciertas cargas. En mi caso, puedo ver que los estudiantes de los años 90 tenían fuerzas interiores mucho más sofisticadas y más elevadas que la generación siguiente del año 2000. Por ejemplo, los chicos se ven muy claramente. Los chicos llegan sabiendo toda clase de acrobacias o toda clase de destreza en los 90. Enseñar una media luna no tenía sentido porque ya casi que la sabía hacer, o toda clase de habilidades corporales. Luego en los 2000, por decirlo de una manera, tuvimos que empezar a enseñar ese tipo de habilidades que ya los chicos no lo traían. Y actualmente a la fecha casi ningún chico tiene ese tipo de habilidades incorporadas, al punto que ahora estamos enseñando a trotar. Es un problema muy, muy serio, que al menos para mí, que habla de que hay algo que no está yendo en una dirección favorable para la sociedad ni para el ser humano. Además, es verdad, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante es que en los años 80 y 90, cuando tu instructor te exigía, para vos era un sinónimo de, bueno, me tengo que esforzar, tengo que hacerlo mejor. Hoy en día, la sociedad parece de cristal. Si le exigís a un estudiante demasiado, se enoja y se va. No sabe que no tenés nada personal, no entiende que no es nada personal con él, sino que vos estás intentando que rompa sus propios límites. Entonces necesitas decirle a veces una patada más, una repetición más. Pero las nuevas generaciones parecen no entender acerca del esfuerzo, de la voluntad, qué significa el valor de la voluntad o qué significa el poder de la humildad, porque hay mucho de la humildad en el esfuerzo personal, muchísimo para aprender, y eso hoy casi no se ve. Las generaciones fueron cambiando y las fuerzas interiores se debilitaron en el ser humano, te lo estoy diciendo a modo de resumen. Sí. Hay casos y casos, es muy difícil generalizar, pero en esa repetición de patrones, esto es lo que puedo notar a medida que avanzan las décadas, ¿sí? La sociedad no está mejorándose a sí mismo internamente. Sí tiene más tecnología, sí tiene más cosas externas, pero interiormente mi constatación es que se volvió más débil, más frágil. Sí, a mí también me pasa, dando clases de yoga y meditación, noto
noto esa falta de compromiso, ¿no? Por parte de alumnos, esa constancia, esa disciplina, ¿no? Es como que todos estos valores se están como diluyendo. Totalmente. Sí. Y son fortalezas que son necesarias, porque para el ser humano en algún punto quiere superarse. Y para superarse necesitas de una cierta disciplina, necesitas de una cierta humildad, necesitas de una cierta voluntad, que al no tener y no estar disponible, tu superación no puede manifestarse. ¿Sí? Por lo general veo mucho de que cuando hay un desafío en alguien, en vez de querer sortearlo, lo quiere esquivar o mira para otro lado como diciendo, bueno, esto no es para mí. Y en realidad la superación no sucede de esa manera. Claro. De hecho, tienes 3 salas en tu centro que nos has enseñado, y estamos en lo que nos has dicho que era la sala de la transformación. Sí. De hecho, esta sala, bueno, tiene muchos simbolismos, que ahora si quieres nos comentas algunos, pero me ha llamado mucho la atención estas palabras que tienes aquí, ¿no? Inscritas en la entrada, la de la humildad, la voluntad, la paciencia, el respeto, el coraje, el aguante y la justicia. Sí. ¿No? Cada uno es un concepto que vio la luz a través de un personaje conocido como Confucio. Pero no fue en la época de Confucio que estos conceptos se manifestaron o el pueblo los empezó a adoptar, sino que fue 400 años posterior a la muerte de Confucio. Este personaje era una persona muy interesada por la sociedad, y en el periodo que él existió, China tenía muchísimos conflictos y él veía que la gente no podía vivir alcanzando plenitud. Por lo tanto, intentó ordenar la sociedad. Para intentar ordenar la sociedad, creó un sistema a base de valores personales y intentaba en ese momento explicarle a cada familia cómo debía ver la vida, cómo debía ver a su familia y cómo debía comportarse. Así que de tal manera que escribió un montón de reglas acerca de cómo los hijos tenían que tratar a los padres, cómo los padres tenían que tratar a los hijos, cómo debían verse los tíos, los abuelos y así con cada uno. Lo que él decía era que si las familias se hacían fuertes, entonces toda la sociedad se podía volver muy fuerte. Por lo tanto, esas palabras hacen referencia a Confucio. Cuando esas palabras llegaron a este lugar, yo estaba un poco involucrado con esa ideología y tenía esa forma de ver. Hoy en día mi visión sobre los asuntos cambió un poco, ligeramente. Hoy no entiendo la ideología confuciana, pero no la siento. Sí, ya no la veo como antes. Así que esos carteles están ahí y, como le dije a mis instructores, en un momento ya tendrían que cambiar. Hoy me veo muy ligado al taoísmo, que fue lo que estudié principalmente en los últimos años. Incluso Confucio se enfrenta a Lao Tse, a un personaje taoísta, alrededor de los 40 años, y tienen un debate que está registrado en un libro que se llama Primavera-Otoño, los debates de Primavera-Otoño. Los discípulos de Confucio dicen que cuando Confucio fue a ver a las montañas a Lao Tse, porque se había enterado que había un viejo sabio, lo visita y tiene una discusión que está registrada, y dice que Confucio, cuando sale ahí, queda consternado completamente, porque la primera frase que se cita es que Confucio le dijo a sus discípulos: he visto un dragón. No sabía cómo atraparlos a través de las palabras y los conceptos. Confucio intentó explicarle a Lao Tse esta idea que él tenía acerca de fortalecer familias para que el Estado se vea beneficiado. Y Lao Tse le contesta explicándole acerca de la naturaleza, de que las sociedades están en segundo plano y que por encima de cada sociedad la naturaleza es quien rige las fuerzas, y por lo tanto solamente era un momento histórico que estaba atravesando, que su plan no iba a llevarse a cabo, no iba a poder, que quizás en un momento ordene la sociedad, pero que luego otra vez la gente se iba a corromper, que era parte de ciclos naturales. Así que este debate es muy famoso en China acerca de Lao Tse y Confucio. Cuando voy estudiando me entero de todo esto, y eso hace que también mire al taoísmo de otra manera. Hoy en día, cuando miro
las palabras de ambos de cerca, entiendo que ambos tenían intenciones altruistas, pero claro, me veo muy identificado con este personaje misterioso llamado Lao Tse. Por eso esas palabras hoy en día no estoy muy cercano a ellas, pero sí las entiendo muy bien. Son valores claro, que... son valores, totalmente, son valores muy importantes. ¿Sí? Porque la humildad es ausencia de yo. Se puede definir de muchas maneras. Yo no voy a intentar definirlo, ¿sí?, como una verdad absoluta, pero la humildad tiene mucho de ausencia de yo. ¿Sí? Humildad no significa minimizarse, al contrario, significa expresarse en la justa medida, ¿sí?, y no magnificarse, pero tampoco achicarse. En la humildad hay mucha fuerza, que solo se descubre cuando procedes humildemente. ¿Sí? Hay mucha justicia y verdad que tiene que ver con la verdad de la vida, con el Tao. Por eso cuando las personas son humildes, sin esforzarse, el resto de la gente que mira lo reconoce, porque naturalmente reconocemos la humildad como un poder natural. Ya. Así que eso es lo que intentaba hablar Confucio acerca de la humildad. La voluntad tiene que ver con cualquier quehacer humano. Es decir, desde tomar un vaso de agua a lo que sea, vos necesitas intencionarlo. Intencionarlo proviene de la voluntad. Hoy en día es muy común ver que la voluntad está un poco en ausencia. La cantidad de voluntad en los seres está en ausencia. Esto es porque la energía está siendo robada de otra manera, en alguna de sus formas extrañas, y por eso la gente no tiene voluntad. Mucha gente dice, tengo que cambiar de dieta, y entonces le proponen una dieta y dice, no puedo cumplir ninguna dieta, o no puedo cumplir ningún entrenamiento, o no puedo... Lo que no sabe es que hay una idea plantada que no le permite que la voluntad sea. Exacto. Porque lo natural, la posición de la vida natural es que la voluntad sea. Así que si la voluntad no está es porque hay un freno, como si fuera un palo en la rueda de una bicicleta. Solo hay que saber qué es lo que está frenando, ¿sí?, la voluntad. Luego viene la paciencia. La paciencia es muy interesante. La paciencia tiene que ver con entender que las cosas no se van a dar en el momento que uno quiere. ¿Sí? A veces la paciencia significa saber esperar. Saber esperar el movimiento de la vida, que suceda, que pase vida, que pasen ciclos, días y noches, tanto sea para un entrenamiento como para aprender una habilidad nueva, o como, por ejemplo, incluso para una relación o situaciones que pueden llegar al conflicto. Sí, la paciencia es un ingrediente fundamental que nos enseña a ver ciclos, nos enseña a ver el movimiento de la vida. Cuando nos volvemos impacientes, la impaciencia genera ansiedad, la ansiedad hace que distorsione la realidad muchas veces. Es como un caballo, cuando nos volvemos ansiosos o impacientes, somos como un caballo de carrera que solo lo vemos hacia adelante. Así que cuando aparece un problema, un desafío o una situación crítica, solo encontramos una o dos salidas a esa situación. ¿Sí? Cuando nos relajamos y nos tranquilizamos, teniendo paciencia, nos damos cuenta que en realidad por cada situación podemos tener 4, 5 o 6 formas de reaccionar diferentes. Así que la paciencia es muy importante, es un entrenamiento, un ejercicio personal muy importante para la vida en general. Después viene el respeto. El respeto. Bueno, el respeto es una palabra que está muy tergiversada en Occidente. Porque respeto no tiene que ver por cómo tratás a los demás, no siempre tiene que ver por cómo tratás a los demás. Tiene que ver qué opinás de ellos, de cada cosa, en realidad, más que lo que hablas. Porque podés ser muy respetuoso y muy cordial y por dentro no tener ese valor instaurado. Solo lo haces por cortesía, que no significa que no sea válido. Pero en el caso de Confucio, el respeto habla de reconocimiento, de reconocer jerarquías naturales, reconocer tanto la naturaleza como las especies, como a los seres iguales, quién llegó antes, quién llegó después. Sí, así que el respeto habla básicamente por reconocimiento, eso es lo que hacía referencia a Confucio. El coraje es quizás lo que más entendemos, una de las cosas que en Occidente está muy común, que tiene que ver con la valentía y tiene que ver un poco con el arrojo de
de seguir algo, de proponerse algo. Es muy curioso porque en Oriente el coraje viene del miedo. Y nosotros muchas veces decimos que tengo miedo y no tengo coraje. Sí. Y esto es algo muy interesante como para reflexionarlo. Sí. Porque el miedo solamente es incertidumbre. Y para meterme en una situación de incertidumbre necesito coraje. O sea que el coraje solo se va a dar ahí. El coraje no se va a dar porque yo vaya a una situación segura que ya conozco el resultado. El coraje se va a dar frente a la incertidumbre. Por eso es importante entender esas palabras. El aguante. El aguante significa resistencia. Significa, de alguna manera, es sostener algo en el tiempo, aguantar. Porque volvemos otra vez, está muy ligado a la paciencia, a veces queremos las cosas ya. Y para darle tiempo a que la cosa se madure, necesito sostenerlo, aguantar. Por ejemplo, una planta va a dar frutos, no la puedo tener ya. La planta la va a tener quizás en 3 meses, el fruto va a estar maduro. Pero la planta nunca abandona el fruto. Eso es aguante. La planta continúa alimentando el fruto hasta que madura. Por eso aguante es una resistencia a largo plazo. Es muy importante para alcanzar propósitos, cualquier propósito que nos hagamos hacia nuestra vida. Sería como la perseverancia, ¿no? La perseverancia, aguante, sí. Y es un tipo de fortaleza muy interesante para ejercitar. Después finalmente viene la justicia. La justicia a la que hace referencia a Confucio tuvo 2 etapas. La primera justicia era una justicia implantada por los hombres, como más o menos como lo que nosotros proponemos a un juez o a la justicia, justamente, en donde analicen una situación y traten de emitir un juicio en donde no se incline hacia ningún lado, sino que intente rectificar un hecho. Es una justicia basada en los hombres. Cuando Confucio visita a Lao Tse, una de las primeras discusiones, debates que tiene en ese momento, estuvieron aproximadamente 2 o 3 horas debatiendo, es sobre la justicia. Lao Tse le explica que la justicia es divina, que la justicia de los hombres va a ser imperfecta en comparación a la de la vida. La justicia divina es difícil de comprender para el hombre, por lo tanto el hombre no puede ponerse en ese papel. Esto es la discusión que tuvieron entre ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, la otra parte de la justicia no tiene que ver con los hombres, tiene que ver con algo propio de la vida. Sí. Otra frase que me ha llamado la atención en esta sala de la transformación es esa que tienes ahí, que me ha recordado mucho a una frase de Patanjali, que dice que el objetivo del yoga es tener una mente estable en un cuerpo sano. Porque tu frase que tienes ahí, no sé si es tuya o es de algún instructor, sí, pero dice que si tu mente es fuerte, lo difícil se volverá fácil. Si tu mente es débil, lo simple se volverá difícil. Sí, porque en lo que estudié, la mente representa un capítulo muy importante, porque de hecho la mente es la que nos mete en problemas. Sí. Y hay otra frase que es muy interesante que dice, no es mía, es de Oriente, que dice que si tienes un problema, no lo multipliques con tus pensamientos, porque la mente tiene esa capacidad. ¿Sí? La mente puede llevarte a la reunión o puede llevarte a la división. Así que el estudio de la mente en las artes marciales es clave, es muy importante. El capítulo se llama Resolver la mente. Si no se resuelve la mente, no se puede terminar de comprender la esencia del espíritu, o lo que los chinos llaman Shen. Sí, que es el legítimo conductor que se encuentra dentro del cuerpo humano, del cuerpo material. Para llegar a ese Shen, que al principio es intangible, necesito primero callar o resolver la mente. Callar la mente no significa ignorarnos mentalmente. ¿Sí? Hay todo un capítulo muy grande que se describe como mono y caballo en China. Y explica de qué manera funciona nuestra mente, de qué manera vuelve complicadas las cosas o vuelve sencilla, y eso es lo que hace referencia un poco a la frase esa. Esas frases son cambiantes, es algo que vamos borrando y vamos poniendo para que la gente vaya comiendo de a poco algunas ideas nuevas. En esta sala también tenemos este altar, que antes también hemos podido acompañarte en un ritual. Y me gustaría que nos comentaras un poquito elementos importantes
que podemos observar, ¿no? Me comentabas esas frases, esos Sí. significados. Básicamente este tipo de altar no es religioso, los hay en China, pero este es un Suntoy, se llama Suntoy y es un altar que tiene como propósito hacer ejercitar a los estudiantes, incluso a los instructores. ¿Sí? A mí mismo, este lo levanté yo mismo, copiando el de mi maestro, y ejercité durante muchos años acá adentro toda clase de ceremonias. Las ceremonias no son, los rituales no son, como dije, no son religiosos, sino que es un gesto personal y material para alcanzar un propósito. Estamos llenos de rituales, nada más que la palabra ritual también tiene a veces connotaciones que asustan a las personas, pero en realidad nuestra sociedad está llena de rituales. Sí, incluso en cada disciplina, desde un pianista, cómo se sienta en el piano y qué tiene que hacer con las manos, hasta incluso en tenis, ¿sí? Que hay toda una especie de ceremonia de cómo se acomodan los participantes, los que ayudan a alcanzar qué pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde ponen las manos. Son rituales, porque los rituales sirven para eso, sirven para manifestar y alcanzar cosas que a veces son intangibles, no podemos alcanzar de otra manera. Así que este Suntoy tiene esa particularidad. En este caso lo que quiere hacer es recordar a todos los maestros que participaron de la transmisión. En artes marciales uno enseña conocimientos que tienen 1000 o 2000 años. Por ejemplo, por citar uno, el lavado de la médula ósea es un ejercicio completo de salud y data del siglo V. Y ese método se perfecciona en el tiempo, pero si es mal enseñado, mal transmitido, se desvía de su objetivo y deja de funcionar. Originalmente los métodos son ciencia pura, antigua. Así que la transmisión es muy importante. Cuando vos tenés la oportunidad de aprender un método y probar y alcanzar el objetivo que propone el método, te das cuenta que estás en un método original. Entonces no podés no mirar a tu familia y sentir agradecimiento porque de alguna manera cada personaje que intervino en la transmisión mantuvo la fidelidad para que no se desvirtúe. Si yo estoy practicando un método que me dicen que en 3 años voy a conseguir tal cosa y no lo consigo, es porque algo está pasando. Claro. O yo entendí mal las instrucciones, o simplemente la línea no es pura y algo se perdió en el camino. Así que esto sirve para los estudiantes para valorar el conocimiento y agradecer. El ritual es muy simple. Encendés incienso sobre una urna y nada, agradeces. Solamente ofreces el incienso y decís gracias. Gracias por esta oportunidad. Hay unos caracteres chinos que lo que explica es que toda persona en este lugar es bienvenida y recibida, más allá de sus ideas políticas o sus ideologías, todos son bienvenidos. Y la expresión de arriba, que no se alcanza a ver en la pantalla, dice Wukwang, que significa lugar de la transformación personal. Este es un lugar creado para eso. Por lo tanto, no importa cuál sea ni tu religión, ni tu forma de pensar, ni tu forma de vestir, todos son bienvenidos a transformarse acá adentro. Eso es lo que explica este lugar. Y también está representado en 3 escalones: el cielo, la tierra y el hombre. Por lo tanto, se van encendiendo inciensos en diferentes niveles. El incienso para los chinos, es el olor que llama a los espíritus. Por lo tanto, cuando vos estás encendiendo, de alguna manera vos llamás a los espíritus para que sean testigos de lo que vos estás por hacer. Lo bueno de esto, o lo interesante al menos de esto, es que vos estás pidiendo que sea testigo de tu acción completa, no una parte. Es decir, no importa el ritual, lo que importa es lo que está en tu corazón, porque el espíritu, el mundo de los espíritus, tiene la capacidad de saber lo que vos a veces querés mentir o engañar a los demás. Por eso no es el gesto, es lo que está en tu corazón en ese momento. El espíritu lee, te atraviesa, el espíritu, o cada espíritu, cada ancestro, sabe lo que vos estás sintiendo en ese momento o de qué manera estás pensando. ¿Sí? Por lo tanto, el gesto frente al Suntoy tiene que ser honesto. Porque en todo caso, si vos simplemente lo hicieras para mostrarle a otro el ritual y que sabés, entonces eso puede llegar a tener su karma. Y tengo muchos ejemplos que vi a lo largo de mi vida de esto. Sí. Claro.
Hablando de honestidad, que es uno también de los valores importantes, y también de la coherencia interna, tú como maestro, ahora te voy a cambiar un poco el tema, pero bueno, está todo relacionado, de alguna manera también has compartido con tus alumnos tu proceso de transformación de estos últimos años con el tema del cuestionamiento cosmológico, ¿no? Sí. Tú les has compartido el hecho de que, bueno, de que en un momento de tu proceso has descubierto que la Tierra no es como nos han contado, sí, que la Tierra no es una esfera y que la Tierra es plana, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido este momento con los alumnos? ¿Cuál ha sido un poco, bueno, la relación que se ha establecido, el clima? Bueno, hubo un poco toda clase de reacciones, no hubo una reacción única. En su mayoría, hoy hay una gran mayoría que se puso a investigar, al igual que yo lo hice, para ver lo que estaba diciendo. O sea, muchos deben haber pensado en su momento, oh, Sifu se volvió loco, de hecho me lo decían. Pero al estar tantos años acá compartiendo y hablando justamente de toda esta filosofía, se pusieron a investigar y muchos hoy en día han entendido han descubierto lo mismo que yo descubrí en su momento. Una de las cosas más curiosas para mí es que la cultura china siempre dijo que la Tierra era plana, pero yo al estar también formado en Occidente, nunca presté atención a lo que realmente decían. Claro. Como por ejemplo este tema de Polaris, que hay muchísimos métodos de entrenamiento acerca de Polaris. Otra cosa es en el Feng Shui es muy importante, por ejemplo, hacia dónde orientás tu cabeza para dormir. Y entonces ahí descubrís que claro, que vos sos como una brújula y por lo tanto tu cabeza tiene que estar al norte. No importa en qué lugar estés, estás al norte. Eso en la cosmología occidental es todo un desafío. De hecho, muchos maestros chinos, inclusive, que consideran la Tierra un globo, dan vuelta a los entrenamientos. Porque dicen, bueno, depende en qué hemisferio estoy, es a donde yo tengo que mirar. Y por ejemplo en la acupuntura o en Qigong, mucha gente está dando vuelta a los mapas diciendo, bueno, en el norte este es negativo, pero en el sur este es positivo. Y entonces he visto y constatado también a lo largo de colegas y otros que cuando das vuelta a la polaridad empeorás, no mejorás. Es muy fácil saber si mejorás o empeorás en tu vida porque cuando mejorás te tranquilizás. Hay algo interno que se queda está tranquilo. Que los chinos dicen, tu espíritu empieza a estar tranquilo porque está encontrando el camino de regreso. Mientras que cuando hay algo que no está bien, vos estás intranquilo en la vida. Es muy fácil constatarlo. Y entonces la gente que da vuelta a la polaridad, con el tiempo de la práctica, se vuelven irritables. Y están muy enojados y no saben por qué, y no pueden dormir, y no pueden... Porque dieron vuelta incluso la respiración y hacen que el circuito trabaje en una dirección para la cual no está preparada. Y eso habla también de la cosmología. ¿Sí? Los chinos ya sabían eso, Claro. ¿sí? Acerca de los hemisferios y dónde estamos parados y hacia dónde hay que apuntar. Todo el Feng Shui sabe que estamos en una especie de tablero de ajedrez, que no es curvo, es plano. Sí. ¿Cómo descubres tú, Sifu, que la Tierra es plana? A través de un sueño. Me suena. Sí. Hubo un momento en donde sentí que no estaba haciendo los esfuerzos necesarios en lo que mi maestro me había enseñado. Y lo escuchaba hablar de toda clase de manifestaciones, de apertura de chakras y cosas, y yo me decía, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no pasa eso en mí? ¿Por qué estoy haciendo mal? Así que en ese momento dije, ok, voy a entrenar mucho. Voy a entrenar lo más fuerte que pueda, a ver si soy yo o algo. Así que durante muchos años empecé a entrenar mucho. Incluso me levantaba a las 3 de la mañana para venir al Kwon y entrenar. Y hice toda clase de locuras. Sí, entrené muy fuerte. Nada pasó. Solo te puedo decir que un día termino mis entrenamientos y me vino muchas ganas de llorar. Y lloré como si fuera un chico, pero mi llanto no era de dolor. A medida que lloraba tenía alegría y era como que algo iba sanando dentro, a pesar de que no había nada roto, y sentía un alivio y sentía cómo me iba alivianando. Cuando terminé eso, que fueron un proceso de 2 horas o 3, quedé muy cansado y me fui a dormir. Y tuve un sueño en donde vi que
que la Tierra, o sea, que era como un pájaro que volaba y bueno, y nada, y constataba que había tierra más allá de la Tierra, de la Antártida. Fue un sueño muy real, muy vívido. Así que me levanté enseguida y no entendía lo que había pasado. Entonces fui a Google y empecé a buscar. Y no sabía ni siquiera qué poner, qué escribir, hasta que se ve que en las frases, tierra más allá de la Tierra, me encuentro un video de Guillermo Wood, que le mando un saludo, si mira esto, en donde lo escucho hablar de tierra plana. Y ahí cuando lo escucho tierra plana, sabía que tenía que buscar por ese lado. Dije, tengo que buscar por acá, porque era lo que yo había visto en mi sueño. Pero bueno, no podía creerlo, así que apagué el video. Me quedé duro en mi escritorio 5 minutos y dije, no puede ser, esto es una locura. Así que otra vez volví a teclear y volví a buscar de nuevo y me encuentro un video de Iru Landucci. Saludo, Iru. Y ahí lo empiezo a escuchar hablar, ahí presto atención mejor a las palabras. Me estoy dando cuenta que lo que está diciendo no es descabellado, que guarda mucha lógica. Entonces, a medida que iba citando pruebas, voy poniendo en pausa el video y empiezo a buscar, a ver si era verdad lo que estaba diciendo, era fruto de la imaginación, y empiezo a encontrar de a poquito las pistas. Así que nada, empecé un proceso que creo que empezamos todos, en donde estuve meses revisando todos los videos que podía. Venía, daba clases, entrenaba, y lo único que quería era volver enseguida a mi casa para enseguida mirar un video. Me dormía mirando videos. Me dormí mirando videos, después fui conociendo a todos ustedes, me dormí con los Barea, ¿sí? Pongo de pronto la tablet y me voy durmiendo mientras escucho, y así con todos ustedes, y hasta que finalmente algo hizo clic, encajó y lo entendí. Entendí lo que estaba pasando con la vida. Sí. ¿Qué año era esto? ¿En qué momento te pasó? Esto me pasó en la pandemia. El clic final lo hice en la pandemia. Yo descubro unos años antes. Lo descubro en el 2017. Fue muy interesante porque cuando descubro esto necesito constatar. Entonces, en ese entonces mi maestro vivía. Así que lo llamo por teléfono, le digo, le quiero contar un episodio que había tenido, porque no sabía ni de dónde venía el llanto ni qué era el sueño. En ese momento no sabía lo que era un sueño vívido. ¿Sí? Y no entendía eso que había pasado. Así que lo llamé. Resulta que estábamos proyectando un viaje para que venga a Argentina. Así que él me dijo, bueno, lo vamos a hablar cuando llegues. Así que el viaje se demoró, se canceló. Y se establece una nueva fecha, y yo quiero volver a contarle. Entonces lo vuelvo a llamar para decirle, no, maestro, tengo que contarle esto, porque lo que pasó fue muy loco. Así fueron 3 veces. Un día me entero que mi maestro fallece, todo esto en un periodo de menos de un año. Y no entiendo qué estaba pasando. Así que viajé rápidamente a Estados Unidos para su funeral. En el funeral fue muy raro, necesitaríamos un video para que te cuente todo lo que pasó en ese funeral. Hicimos un funeral taoísta con todos mis hermanos de práctica. Y cuando llego al aeropuerto, viene un hermano de práctica que somos muy amigos, muy queridos. Y cuando subimos al auto nos miramos y le digo, no puedo creer lo que pasó, o sea, que nuestro maestro ya no esté más. Y él me dice, yo tampoco. Y me dice, pero te tengo que contar algo. Y yo le digo, no, yo te tengo que contar algo más importante. Y yo le quería contar a él porque sabía que con él podía tener confianza. Él me dice, no, yo te voy a contar. Así que salimos del aeropuerto de San Francisco y durante unos 20 minutos, yo te cuento, no nos escuchábamos. Entonces finalmente digo, bueno, más sí, contame, está bien, contame lo que querés contarme. Y él me dice, ¿sabés que durante el mes de abril del año pasado entrené muy fuerte artes internas? Y entonces me empieza a decir, de pronto me vino ganas de llorar, de pronto me pasó esto, y me empieza a contar. Y cuando me está contando mi historia, lo que me había pasado. Entonces presto atención. Y entonces me dice, automáticamente cuando viví ese episodio, quise hablar con nuestro maestro. Y nuestro maestro me dijo, tranquilo, ya vamos a hablar. Lo mismo que me había dicho a mí. Tenemos de hecho un mail muy parecido. A pesar de que le escribimos en diferentes tiempos, a los dos nos respondió cosas similares. A los dos nos había pasado el mismo suceso con un mes de diferencia. Así que cuando yo le conté lo mío, no podíamos creer, estábamos como convencidos. En el último mail
cuando yo regreso a Argentina después del funeral, me entra un mail de él. Resulta que, claro, su computador había quedado con un problema y Ana, su hija, había levantado el computador y los mails que se habían quedado trabados se enviaron. En su último mail, él me dice, quédate tranquilo que ya sé lo que te pasó. ¿Cómo? ¿Cómo si no te alcancé a contar? ¿Cómo sabes a la distancia qué me pasó? Y bueno, y eso fue muy, muy curioso. Finalmente, bueno, entendimos lo que había sucedido y también entendíamos, apareció este concepto que se denomina GD, que significa? GD significa algo que te transmite una persona muy allegada, un vínculo muy fuerte como el que teníamos con él, sin palabras, como si fuera una telepatía. Sí. Y es algo muy, muy común en Oriente, nada más que como somos muy intelectuales y muy científicos, ese tipo de cosas no las consideramos, entonces nunca se da. Toda la cultura hindú y toda la cultura china conoce muy bien acerca de este tipo de transferencia. Así que, bueno, esa es más o menos la historia. Sí. Bueno, es impactante. De cómo llegó. Sí. Bueno, las sincronicidades son muy mágicas, ¿no? Cuando se dan, yo te escucho y todo lo que dices me resuena muchísimo, ¿no? Porque pienso, bueno, hace unos años atrás yo no te conocía, pero bueno, de repente empiezo a escuchar tu historia y veo las cosas en común, ¿no? Que también podemos compartir, ¿no? Sí. Yo también, bueno, mi primer maestro de yoga falleció con un accidente, igual que tu maestro. Bueno, también todo el tema de la tierra plana me llegó a través de un sueño, así que es como, bueno, muy especial, ¿no? Estar aquí. Sí, sí. Las giras mágicas que compartimos son imprevisibles, nunca sabes dónde vas a llegar. Es cierto, es verdad. Y bueno, el hecho de también llegar a un lugar como Rafaela, para mí no ha sido fácil, ¿no? Es como, bueno, en el viaje que hicimos a Perú, que subimos al Machu Picchu, también tuvo su desafío. Sí. Este viaje también ha tenido otros elementos desafiantes por ahora, porque aún no hemos acabado, estamos justo a la mitad. Y es muy curioso porque justo hoy, cuando hemos practicado esta clase de Tai Chi que nos has ofrecido, ha habido un momento de la sesión en la que he entendido por qué la vida no me lo ha puesto fácil para llegar hasta Rafaela. Y es porque siempre que hay algo importante que tienes que hacer en la vida, siempre surgen obstáculos, ¿no? Es como que la vida te va poniendo a prueba. Y ha habido un momento a lo largo de la sesión que nos has guiado que he sentido con mucha claridad que he llegado aquí, porque en Rafaela lo mejor está aquí, está en Acanta, y porque de alguna manera el hecho de conocerte como maestro ha sido un regalo enorme y sobre todo un enorme privilegio para sentir que necesito que vengas a España, que organices una escuela Acanta en España y que nos ofrezcas tus maravillosas sesiones, porque me encantaría tenerte como Sifu. Ok, a ver, agradezco y aprecio cada palabra. Yo no sé si este es el mejor lugar. Lo que te puedo decir es que yo simplemente hice mi vida. No sé si este es el mejor lugar, ni tampoco sé qué clase de maestro soy, porque eso lo dirán los estudiantes después. Lo que sí te puedo decir, que es algo que me pasa siempre, es que siempre es ida y vuelta. Es algo que aprendí, que por más que haya una persona orando en un lugar o al frente de una clase o algo, esa persona muchas veces se lleva más de lo que el estudiante se lleva. Es recíproco. Por lo tanto, no es un cliché decir que siempre es ida y vuelta y que nada, que conocerlos a todos ustedes para mí fue súper enriquecedor, y que cuando una cosa así sucede, que le da tanto sentido a tu vida, porque yo ya venía en un sentido, pero esto le puso una impronta que no esperaba, el agradecimiento brota. Así que yo también estoy eternamente agradecido con todos ustedes y de los viajes que estamos haciendo, porque la verdad es que estamos compartiendo un viaje de vida juntos, así que nada, les agradezco tanto a vos como a todos los demás esta posibilidad,
que también tiene que ver un poco, es algo del cielo también. No, yo no creo en las casualidades, sé que estas sincronicidades, estas coincidencias se dieron en su tiempo y forma y que por eso, bueno, hay que saber si nos subimos o no nos subimos a este viaje. Así que estoy muy agradecido también. Y bueno, sí, vamos para España, vamos a explorar España. Sí. La verdad es que siento que un poco mi camino va para allá. ¿Tienes alguna fecha? ¿Es algo que tienes en mente? ¿Cómo van un poco los planes de ese traslado? En primer lugar, me había apuntado para ir, para comenzar el verano allá, en junio, julio, pero cuando volví de España me encontré que la escuela necesitaba un poco mi atención, así que ahora no sé, ahora estoy trabajando en la escuela de acá y en las filiales. Si me voy para allá por un periodo más largo, quiero que la gente acá esté bien apuntalada para seguir, para continuar, porque hay mucha gente con muy buen trabajo y desarrollo y harto viaje en esto, entonces no quiero que tenga lo suyo, ¿no? que pueda recibir lo suyo. Entonces quiero dejar como todo bien ordenado antes de irme. Así que quizás, no sé, puede ser en julio o puede ser a finales de este año. Bueno, pues ahí estaré para apuntarme a tus clases de Tai Chi. Yo también te dije, yo también quiero probar tu yoga porque todo sirve, todo enriquece. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias por la entrevista.